En la vida hay muchas cosas que no puedes cambiar, pero ¿qué tal que tú puedas cambiar el clima de tus relaciones? No puedes cambiar el pronóstico del tiempo cuando hablamos de la atmósfera, del ambiente, pero ¿qué tal que sí puedas cambiar la atmósfera y el ambiente en tus relaciones? Justamente estamos hablando de eso en nuestra serie llamada Mood. ¿Cómo cambiar el clima de nuestras relaciones? Cuando hablamos de la parte externa, cuando hablamos del clima exterior, quizás tú puedes buscar una aplicación y decir, oye, ¿cómo estará el pronóstico del tiempo mañana? ¿Cómo va a estar el pronóstico del tiempo hoy? Porque necesito hacer algunas diligencias. Y si ves algunos rayos, si ves algunas nubes negras, simplemente te preparas, sacas tu paraguas y sales a caminar. No importa cuán fuerte pueda ser la precipitación, tú puedes sencillamente protegerte dependiendo del clima. Pero, ¿qué tal cuando no te preparas? ¿Qué tal cuando sencillamente no necesitas un paraguas, sino que no te preparaste para el clima? Por ejemplo, acá en Venezuela es un poco difícil pronosticar el tiempo, a veces no es tan exacto ese pronóstico que te entregan. Y yo recuerdo una vez estar en la capital, en Caracas, vivo en Barquisimeto, que es otra ciudad, pero estaba en Caracas de viaje y salimos de paseo, salimos en familia, pero vimos que el clima iba a estar muy bueno, así que decidimos salir sin esperar algo diferente. Resulta que comenzó a lloviznar, después llovió un poco más fuerte y el carro se me quedó accidentado. Se quedó accidentado en plena autopista, llamé a un amigo, ese amigo fue, nos auxilió, se llevó a mi familia gracias a Dios no se mojó y pudo irse. Luego regresó mi amigo con su camioneta para auxiliarme, pero yo no estaba preparado, así que tuve que salir con la ropa que cargaba, no pude tener un paraguas para cubrirme y terminé todo mojado y fuimos a llevar mi automóvil a un centro comercial. Yo estaba muy empapado de agua, la franela que cargaba estaba totalmente mojada. Y mi amigo me dice, pero tranquilo, vamos a resolverlo. Fuimos a una tienda y justamente me regaló esta franela, esta que estoy portando hoy y que me gusta muchísimo porque más adelante va a tener un poco que ver con el mensaje en cuanto a la profundidad. A donde te quiero llevar es que cuando no estás preparado para un pronóstico, cuando no estás preparado para un tiempo, cuando el pronóstico es errado, lamentablemente sufres las consecuencias. Entonces, ¿qué queremos? Que en tus relaciones tú puedas estar preparado. Y por eso quiero hacer un recuento de lo que hemos visto en toda la serie. Hoy estamos en la cuarta parte, pero las veces anteriores hablamos de lo siguiente. El pronóstico en las relaciones sigue siendo el mismo hasta que el clima comienza a cambiar. Así que el estado en que va a estar, el clima en que va a estar la relación va a depender mucho de cómo tú te sientas. Pero lo otro es que el clima mejora cuando te ves como Dios te ve. Y la semana pasada hablábamos acerca del clima en tus relaciones que mejora cuando el conflicto se resuelve, no cuando se ignora. Y esto es bien importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque cuando traemos las nubes tormentosas, cuando viene la tempestad, cuando está ese clima que debemos prepararnos, necesitamos comprender estas enseñanzas para poder profundizar un poco más. Te lo explico de la siguiente manera. Nos preparamos cuando viene la lluvia, cuando vemos las nubes negras, cuando el pronóstico nos dice cómo va a estar el clima, nos preparamos. Pero es fácil prepararnos cuando lo vemos, pero ¿qué tal cuando somos nosotros los que llevamos ese clima a las relaciones? Porque todos hemos llevado nubes de tormenta a nuestras relaciones de vez en cuando. ¿No es así? No estoy hablando de mal humor, no estoy hablando de un mal día, ni siquiera estoy hablando de una mala semana. Estoy hablando de ese nubarrón de desánimo, de esa desilusión, del pesimismo, de la negatividad, de la frustración, que empieza a echar raíces en nuestra propia vida y en todo lugar que llegamos se hace bien difícil. Cuando esto sucede es bien difícil estar incluso al otro lado de nosotros. Es agotador, es frustrante y es ese sentimiento de impotencia que se siente al estar a nuestro alrededor, porque eso es lo que reflejamos. ¿Cómo se preparan las personas cuando nosotros estamos así? O, mejor dicho, ¿cómo podemos nosotros cambiar ese clima para que cambie también entonces el pronóstico en nuestras relaciones? Porque cuando se refleja todo el desánimo, cuando se refleja estos estados de ánimo, cuando estamos en ese mood,
realmente lo que hacemos es reflejar algo de nosotros que hace que nuestra vida lo que refleje es desesperanza. Es decir, lo que necesitamos es esperanza. Estamos faltos de esperanza y por eso nos comportamos de esa forma. Ahora, ¿qué es la esperanza? Es ese factor de influencia, es ese moderador climático del que quiero hablarte hoy. Y por eso hoy vamos a centrarnos en la esperanza y por qué es tan vital en nuestras vidas. Y para eso quiero irme a Proverbios. La semana pasada hablábamos de ese sabio Salomón, el hombre más sabio después de Jesús sobre la faz de la tierra, que escribió Proverbios, y en Proverbios 13:12 dice: la esperanza postergada aflige al corazón. Proverbios 13:12 nos dice eso. Y quiero que pienses en lo siguiente. Tú y yo hemos tenido sueños, hemos tenido aspiraciones, hemos tenido expectativas. Has tenido expectativas en el trabajo, has tenido expectativas o sueños en el trabajo, en tu matrimonio, en la crianza o con alguno de tus hijos. También sabemos que cuando esos sueños, esas expectativas, esas aspiraciones chocan con la realidad, nuestros sueños y nuestras aspiraciones muchas veces se derrumban y por eso nos sentimos frustrados. Por eso sentimos dentro de nosotros ese momento o esas emociones en donde realmente explotamos, o ni siquiera explotamos, sino que estamos tan serios y nuestro estado de ánimo está de una forma que las personas lo notan pero no lo expresamos. Pero comenzamos a distanciarnos, comenzamos a responder de la manera incorrecta. Yo recuerdo en un tiempo tenía un sueño y fui deportista toda mi vida, pero llegó un momento donde estaba soñando con ser parte de algo más grande. No quería solamente jugar en la urbanización, no quería solamente jugar con mis amigos, sino que veía por la televisión cómo desfilaban en los Juegos Olímpicos, o acá en Venezuela había algo que se llamaban los Juegos Nacionales, y yo veía cómo desfilaban por ese óvalo de la pista de atletismo y pasaban con las banderas, representaban a sus estados, y yo decía, wow, ¿quién pudiera estar allí? Y en un momento comencé a soñar con ser parte de la selección en algún deporte porque me gustaban todos, creía que podía hacerlo con el fútbol, creía que podía hacerlo con el béisbol, pero resulta que no fue ni con el fútbol ni con el béisbol, sino con el canotaje. Como pude vivir esa época de atletas donde pude alcanzar mis sueños. Pero después ese sueño cambió y el sueño ahora era convertirme en un medallista en esos Juegos Nacionales. Eran como los Juegos Olímpicos y a nivel nacional era muy bueno, así que comencé a soñar con tener medallas y pude obtener medallas cuando pasaron los años. Gané muchísimas medallas y eso me hizo soñar con los Juegos Olímpicos. Pero la verdad es que no fui un atleta olímpico, la verdad es que tenía el sueño, tenía la expectativa, pero no lo pude lograr y eso lo que trajo fue frustración. Hubo un tiempo en mi vida donde andaba sin rumbo porque lo que quería no lo pude alcanzar. Y esto para mí tuvo que ver con que en ese momento no tenía el carácter para sostener mi sueño, no tenía el carácter como para acompañar mis capacidades. Y si te soy sincero, lo quería vivir y todavía lo quiero vivir. Quisiera representar a Venezuela a nivel deportivo de alguna manera, quizás ya no como un atleta, pudiera ser como un coach, pero no se trata de mi sueño. Hay otras cosas más importantes, creo que hay etapas de vida y en mi etapa de vida ahora lo que quiero es alcanzar a más personas y quizás estoy representando a Venezuela a través de estas enseñanzas y eso es otra parte, pero quiero llevarte a que no solamente tiene que ver con mi vida, quiero llevarlo a tu vida, porque a lo mejor tú has tenido un empleo en mente y has soñado con ese empleo. Has soñado con tener un hijo y no lo has alcanzado y sientes la misma frustración porque año tras año sigue la misma situación, sigue la misma casa vacía, sigue el mismo matrimonio anhelando un hijo. ¿Qué tal cuando ese sueño tiene que ver con adquirir una casa, un automóvil? O para ti que estás soltero, soltera, una relación y has soñado con eso y hoy mismo estás pasando por frustración, hoy mismo estás viviendo ese mood que no se siente bien porque lo que tienes es desánimo y está lleno de desesperanza más que de esperanza. O a lo mejor para alguien pudiera ser la crianza de los hijos, el sueño de un hijo, que tu hijo se gradúe, que tu hijo alcance algo y está bien y no lo has alcanzado o él no lo ha alcanzado, ella no lo ha alcanzado y te sientes mal en este momento. Probablemente pudieran ser las vacaciones soñadas para alguien que no las ha podido alcanzar y se siente de esa manera. Y hoy este mensaje está llegando para ti para que tú puedas de una u otra manera conectar con la esperanza.
y poder salir de ese momento de desesperanza. Porque cuando no lo logras, te sientes de una forma y yo te entiendo perfectamente, pero te decía que cuando esos sentimientos están, lo que falta es esperanza. Y por eso quiero dejarte la enseñanza central del día de hoy. Cuando tus sueños se encuentran con la realidad, elige la esperanza. Y no es una frase de predicador, no es una frase que yo quiero traer aquí para que tú digas, ay, sí, es muy fácil decirlo, pero ¿qué tal vivirla? No, es que también me la aplico a mí. Cuando mis sueños se encuentran con la realidad, quiero elegir la esperanza, quiero ser de esas personas positivas, quiero ser de esos que puedan fundamentar su vida en la esperanza, y por eso quiero mostrártelo no solamente desde lo que yo quiero en mí, sino desde una profundidad, desde un fundamento, y quiero mostrártelo con una historia. La semana pasada te decía que lucharas por tu relación, que lucharas por resolver ese conflicto. Hoy quiero llevarte a luchar, pero a luchar por la esperanza. Y para ello me gustaría tomar las palabras de un hombre súper esperanzado, un hombre que esperanzó a muchas personas, que no dudó en ningún momento, o si dudó, mostraba la esperanza. Y es lo que yo quiero, que esta persona pueda traer sus palabras, pueda traer lo que dejó escrito para nosotros, para que tú y yo también podamos tener herramientas y argumentos a la hora de que ese mood venga a nuestra vida. No es motivación, no es idealismo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que vivió demasiada frustración, pero al final pudo apelar a la esperanza. Este podría ser un gran avance para muchos de nosotros, que vamos a descubrir cómo elegir la esperanza cuando nuestros sueños y aspiraciones no se hagan realidad. Pero también para poder tener una certeza de que podemos avanzar. Y el apóstol Pablo escribe una carta al pueblo de Roma, y allá los romanos, en el capítulo 5, del verso 2 al 5, dice: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria. Entonces él dice que nos podemos alegrar, que nos podemos regocijar en esa esperanza, que podemos como que permanecer en ella, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Es decir, que no solamente cuando tengamos un sueño, sino que en medio del sufrimiento nosotros podemos regocijarnos, porque sí, es alcanzar la gloria de Dios, no la nuestra. Quizás mi anhelo era alcanzar mis sueños que me glorificaban a mí, y por eso Dios dijo, no, ese no es lo que te conviene, hay algo más allá, hay un llamado y un propósito más allá. Quiero un carácter más firme para que puedas influenciar, para que puedas dar de otra manera. Pero también viví momentos de sufrimiento. El apóstol Pablo vivió momentos de sufrimiento. Tú viviste momentos de sufrimiento, o quizás estás viviendo momentos de sufrimiento en este momento porque te fuiste de tu país, porque estás anhelando algo y no ha llegado ese algo. Pero quiero decirte estas palabras y que las ancles en tu corazón, así como las grabaste, las de la semana pasada. Y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y te decía que esta franela iba a tomar un poco más de significado en medio del mensaje, no porque me la haya regalado mi amigo, no solamente porque quitó el frío en ese momento y pude ponerme una franela seca, sino por la palabra persistir, perseverar, persistir. En medio del sufrimiento va a ser necesario, y nos dice el apóstol Pablo que esa perseverancia, que esa persistencia nos lleva a la entereza de carácter, y que la entereza de carácter nos lleva a la esperanza, y esta esperanza no nos defrauda. Así que si queremos salir de ese mood en el que vivimos cuando nos sentimos frustrados, desilusionados, desanimados, necesitamos comprender que en medio del sufrimiento necesitamos perseverancia. La perseverancia nos va a llevar a forjar nuestro carácter, y ese carácter nos lleva a la esperanza, y la esperanza no nos defrauda. En otras palabras, van a haber expectativas, porque todos tenemos expectativas. Tú tienes expectativas, yo tengo expectativas. Las expectativas se cumplen y las expectativas no se cumplen. Hay dos caminos, y tú y yo podemos elegir abandonar o persistir en la esperanza en medio de esta situación. Me encanta lo que dice John Maxwell. John Maxwell lo explica de la siguiente manera: que todo lo que vale la pena está a cuesta arriba, y todo aquello que está a cuesta abajo no vale la pena porque es muy fácil. Así que cuando tú quieres buenos hábitos, entonces necesitas entender que tienes que perseverar, que tienes que persistir, que tienes que comprender que
allí la esperanza y la persistencia y el carácter van a jugar un papel fundamental en lo que tú quieres alcanzar. Así que podemos entender lo que Pablo nos muestra de la siguiente manera. Las expectativas nos llevan o nos pueden llevar al sufrimiento. Y en el sufrimiento necesitamos perseverancia, porque esa perseverancia nos lleva a la entereza de carácter. Yo creo que mi sueño no llegó esto de ser atleta olímpico porque no tenía carácter para sostener mi talento. No tenía el carácter como para saber cuándo dar la milla extra, cuándo sacrificarme un poco más. Y lo que no te comenté al principio es que en el 2008, en los Juegos Olímpicos de Beijing, 3 compañeros de selección que dormían conmigo, comían la misma comida que yo, iban a las mismas sesiones de entrenamiento que yo, pudieron representar a Venezuela en canotaje. No te estoy hablando de cualquier deporte, estoy hablando del deporte que yo practiqué. Eran personas que convivían conmigo, pero que su carácter los llevó a dar el máximo y que en algunos momentos yo me detuve, en algunos momentos no cumplí, en algunos momentos esa falta de carácter hizo que yo tomara decisiones que me llevaron a no contar la historia como la quisiera contar. Lo cierto es que esa falta de carácter me llevó a vivir de una forma, pero también a desarrollar el carácter para hoy día hablarte de la esperanza, porque el carácter, la entereza de carácter, nos lleva a la esperanza. Y este fue el ciclo, no solamente que se cumplió en mí, no solamente que lo habla el apóstol Pablo, sino que es el ciclo de la esperanza o de la fe de quienes nos han inspirado en la fe y en la esperanza. Puedes ver la vida de Abraham y cumplió este ciclo, hubo sufrimiento, hubo perseverancia, hubo entereza de carácter y esa entereza de carácter lo llevó entonces a afianzarse en la esperanza. Y así Moisés, así Esther, así David, así Pablo. Y si podemos ver esto en el top 5, en el top 10 de los paladines de la fe, tú dices, oye, todos llegan allí en este estándar y en este ciclo, pero sin duda alguna en el top 1 está Jesús. Ahora, veamos al Hijo de Dios y su proceso, este mismo proceso en esa propia vida y está relatado allí en Marcos 1, versículos 10 al 15 dice, cuando Jesús salió del agua, es decir, cuando fue bautizado, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Aquí se llenó de expectativas. Jesús se llenó de expectativas, las personas, Jesús las tenía, pero había un proceso que transitar para dejar un modelo a seguir, para imitarlo a él. Y en medio de esto, entonces, podemos ver la vida de Jesús, cómo entonces va al siguiente paso. Estaban las expectativas, pero luego vino el sufrimiento. Y lo describe así, dice, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Quién lo envió al desierto? El Espíritu lo impulsó. ¿Y qué pasó allí? La gran pregunta es, ¿qué pasó allí? Dice, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Imagínate 40 días ayunando, 40 días donde no pruebas ningún alimento y en 40 días todos los pensamientos, todas las tentaciones que pueden venir, eso era lo que estaba viviendo Jesús. Había un sufrimiento allí, pero dice que estaba la intemperie entre los animales salvajes. Entonces, no solamente fue tentado, sino que había algunos animales que estaba a la intemperie y que esa intemperie y esos animales entonces estaban jugando un papel fundamental en medio de esa circunstancia. Y sigue diciendo, y los ángeles lo cuidaban. Y eso me da mucha esperanza porque en medio de las circunstancias difíciles, entonces Dios envía a una ayuda para Jesús, para que lo cuidaran, para que no le pasara nada. Y Jesús sale de esa circunstancia, sale de ese momento con una esperanza inquebrantable, superó la adversidad y entonces aquí va Jesús con todo para cumplir la promesa de Dios, para cumplir el llamado de Dios, para salir con esa nueva esperanza inquebrantable para hacer lo que su padre le había dicho. Y sigue diciendo, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Entonces ya Jesús comienza a hacer todo lo que se había prometido. Sigue diciendo, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Esto es una declaración abrumadora de Jesús. Pero
no desconcierta a Jesús las amenazas, el peligro, la realidad que estaba en el entorno. Quizás los fariseos, los maestros de la ley, las personas que estaban en su contra, no representaban o no desconcertaban a Jesús, porque Jesús no se estaba deteniendo en las circunstancias, sino que estaba abrazando esa esperanza que había adquirido en medio del sufrimiento, con el carácter que había desarrollado en medio del sufrimiento para superar las tentaciones del mismo Satanás. Y entonces ese Jesús está yendo y ya el Padre había forjado esa esperanza profunda e inquebrantable en su Hijo. Lo que quiero que veas es que Jesús nos está dando una exhibición de esperanza. Una esperanza tangible a través de su vida. Si tú lo llevas al matrimonio, si lo llevas a tu empresa, si lo llevas a tu emprendimiento, si lo llevas al proceso migratorio, a la crianza, a la familia, a tu soltería, ¿cómo pudieras llevar esto? Porque ese mismo Dios que pudo desarrollar un carácter en su Hijo Jesús, quiere desarrollar un carácter en ti, pero necesita que en medio del sufrimiento tú puedas perseverar. Que cuando tus sueños se encuentren con la realidad, elijas la esperanza. Ese Dios Padre quiere estar allí para ti. Él quiere acompañarte, así como acompañó a Jesús, estará contigo. Los ángeles que asistieron a Jesús están para ti y Jesús está para guiar tu camino, ese camino hacia la esperanza. Porque en el sufrimiento necesitas confianza, porque necesitas perseverar, es decir, hacer lo correcto una y otra vez para generar un carácter donde Dios entonces comienza a actuar, entonces Dios dará una esperanza y tú estarás allí para luchar por esa esperanza. Luchas por la esperanza haciendo lo correcto y esperando que Dios aparezca. Haz tu parte, que Dios Padre hará su parte, que Jesús estará allí, porque Jesús lo prometió. Él dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que tú y yo una y otra vez podemos decir, Jesús está conmigo. Cuando tu sueño se encuentre con la realidad, elige la esperanza y Jesús está allí para acompañarte. Que cuando esos problemas, esas circunstancias, esos procesos vengan a tu vida en medio del sufrimiento, tú digas, yo voy a perseverar porque Jesús está conmigo, porque Él prometió estar conmigo, porque yo elijo la esperanza. Recuerda que hay dos opciones. Una es quedarte en el suelo y que las nubes oscuras determinen el clima de tu corazón y de tus relaciones. Recuerda que la esperanza postergada aflige el corazón. Pero también tienes la segunda opción. Y es levantarte y luchar por la esperanza. Grítale al mundo que el creador del universo está de tu lado y que en medio de tus expectativas, de tu sufrimiento, habrá perseverancia, Él forjará tu carácter, un carácter sólido con una esperanza inquebrantable, construida no sobre circunstancias fugaces, sino sobre tu gran Dios, sobre nuestro gran Dios. Así que recuerda, cuando tus sueños se encuentren con la realidad, elige la esperanza. Y llegará un día en que mires hacia atrás y te des cuenta de que nunca caminaste solo, sino que Jesús estuvo contigo, sino que el Padre estuvo contigo, sino que tuviste ángeles que también te cuidaron en medio de tus circunstancias. No pierdas la esperanza. En tu matrimonio, Dios quiere actuar. En tus relaciones, Dios quiere actuar. En tus emociones, Dios quiere actuar. Él está allí para ti. Él está allí para que cuando tú abras tu corazón, Él pueda penetrar y acompañarte. Él quiere entrar para darte perseverancia en medio del sufrimiento. Él quiere entrar para que esa perseverancia te lleve a forjar un carácter como el de Cristo, para tener una esperanza, para poder entonces permanecer en esa roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Me encantaría orar por ti, me encantaría que oráramos juntos para que nosotros en medio del sufrimiento, en medio de esas expectativas que pudieran no cumplirse y entrar en el proceso del sufrimiento, podamos desarrollar perseverancia y esa perseverancia nos lleve a la entereza de carácter y la entereza de carácter a una esperanza que será transmitida al mundo y podemos llenar, no al mundo, pero sí por lo menos tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, de una esperanza real, de una esperanza tangible como la que nos entrega Jesús. Oremos. Querido Padre, te damos gracias. Gracias porque a través de Jesús nos enseñas, porque a través de Jesús nos recuerdas ese proceso que podemos vivir en medio de las circunstancias.
Señor, yo te pido por cada una de las personas que está conectada junto a nosotros y hoy está pasando por problemas matrimoniales, en la crianza de hijos, problemas en la migración, en la adaptación a un nuevo país. Señor, con problemas en su trabajo, e incluso que la frustración ha tocado la puerta, que el desánimo está tocando la puerta. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes a ver que tienen opciones. Y es poder, en medio del sufrimiento, desarrollar perseverancia, persistir hasta que su carácter sea forjado y ese carácter pueda llevarlos a una esperanza en ti, a una esperanza en tus cosas, a una esperanza que los lleve a propósito, una esperanza que los pueda anclar al llamado y a los tiempos que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros para que podamos reflejar una esperanza, para que podamos reflejar un clima diferente, para que donde nosotros lleguemos no haya desánimo, no haya desesperanza, no haya frustración, sino que más bien nosotros podamos permear nuestras relaciones, podamos influenciar a las personas a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, de esa esperanza que tú nos das. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En todo tiempo Él es Dios, mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, poder que resucitó a Jesús. Tú me levantarás, tú nos levantarás, Señor. Oh Dios, que resucitó a Jesús me levantará, tú me levantarás. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Señor, tú nos levantas, Señor. Cual sea la situación que estamos viviendo, que estás viviendo tú allí, Dios tiene el poder para levantarnos, para socorrerte, para socorrerme. Hay poder en Jesús. Tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Oh Dios, hay poder
en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.